Alex Bozo Gaspar, doctor en Sociología por la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesor e investigador del Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Ha sido profesor e investigador en distintas universidades de Europa y América Latina. Sus principales áreas de estudio son la sociología medioambiental y el análisis de políticas públicas. Hoy, en el café, conversaremos sobre la implicancia ciudadana en el control de la contaminación atmosférica en el sur de Chile, con cifras de la situación de Temuco y Padre Las Casas, ambas consideradas dentro de las 10 ciudades más contaminadas de América Latina. Aquí comienza el café. Y estamos aquí en un nuevo capítulo del Café en vivo y en directo por Ufrovisión, como siempre. Conocen ya a nuestro invitado, Alex Bozo. Vamos a conversar de un tema muy interesante y que, por supuesto, nos atañe a todos. Bienvenido, Alex Bozo, a El Café. Muchas gracias, Miriam. Bueno, primero saludos a toda la audiencia y bueno, estoy muy agradecido y feliz de poderos acompañar hoy y de conversar un rato con vosotros. Muchas gracias, y también para nosotros es muy importante porque precisamente estamos en una de las ciudades más contaminadas de América Latina y el núcleo en Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera, a través del equipo que tú diriges, hizo una investigación, una encuesta muy interesante respecto de la percepción ciudadana que hay sobre el control de la contaminación atmosférica en estas dos ciudades más importantes de la región de la Araucanía. Precisamente vamos a eso, y cuéntanos un poco cómo fue esta investigación que ya se realizó en terreno, pero que entiendo todavía está arrojando resultados. Sí, de hecho estamos trabajando todavía con datos de este estudio. Fue un estudio que empezamos a finales del año 2015 y terminamos justo hace 2 o 3 meses, que acabamos de cerrar ahora. De hecho trabajamos en más ciudades, trabajamos también en Coyhaique, en Osorno y Valdivia, que son ciudades que tienen... Y que están en la lista también de las últimas encuestas que estudios que se han hecho en realidad. Y que tienen problemas muy parecidos a los que tenemos aquí en Temuco y Padre Las Casas. En el trabajo hicimos fue un estudio de metodología mixta en el cual aplicamos también entrevistas cualitativas a usuarios, no usuarios de estufas de leña, también a expertos y todas las personas que están, digamos, detrás de esta transición energética hacia la que deberíamos ir. Y dentro de esta investigación, que como os digo es un poquito más grande, aplicamos una encuesta en Temuco a 489 residentes de Temuco y Padre Las Casas. Era una muestra que era bastante representativa de toda la población de aquí. Teníamos gente fuera y dentro, por ejemplo, de los macrosectores. Y lo que queríamos ahí es calibrar un poquito cuál es la percepción que tiene la población ciudadana sobre el problema de la contaminación atmosférica en su ciudad, también en su barrio, en sus casas, en qué medida piensan que es o no peligrosa y cómo se relacionan estas variables, que son clásicas, digamos, en los estudios de sociología y de psicología social, con comportamientos. En este caso medíamos comportamientos de protección a la salud, comportamientos de mitigación de la contaminación, que hace la gente con sus estufas, si aplican o no al programa de recambio, etcétera, que hacen para no contaminar tanto. Y finalmente también comportamientos más de implicación ciudadana, digamos, de si escriben una carta o se quejan o hablan con los vecinos sobre esa problemática, de qué manera se están implicando. ¿Qué acciones en el fondo se toman? Efectivamente. Bueno, quiero decir que este es un estudio bastante innovador porque hasta el momento habíamos tenido resultados de mediciones de calidad de aire que son más de otras áreas, digamos, medioambientales. Desde la sociología, que es donde tú estás trabajando este tema, ¿también has hecho este tipo de estudios en otras ciudades del mundo o en otros sectores? ¿Cómo se evalúa este tema? Yo empecé a trabajar sobre estas temáticas en Barcelona, donde trabajé
digamos antes de venir aquí, donde el problema de la contaminación atmosférica es bastante distinto, ya que radica sobre todo en el problema del tráfico rodado y después también a nivel industrial, pero un poquito menos. Aquí, digamos, es distinto porque las fuentes de la contaminación las tenemos en la propia casa, y partimos también de problemas, en algunos casos, de pobreza energética también, en los cuales a veces las personas o las familias no tienen la capacidad de poder adquirir unas fuentes de energía alternativas, diferentes, que es sean un poco adecuadas, lo que estamos que sean acá viviendo, ¿cierto? sustentables, y todo eso. Entonces, digamos, era algo distinto. Y a nivel mundial, aunque hay otros lugares en el mundo que tienen el mismo problema que nosotros, que tienen problemas de contaminación en ámbito urbano por el uso de estufas o cocinas a leña, se han hecho muy poquitos trabajos hasta ahora sobre esto desde el punto de vista de la percepción. De hecho, hay algún trabajo en Australia y poca cosa más. Así que en este sentido creo que hemos innovado bastante, sí. Sí, eso como para explicarle un poco el contexto de esto, porque es bien novedoso que se considere la percepción de las personas y cómo esta percepción de alguna manera deriva en acciones. ¿Cuáles son las acciones que debiera tomar, o antes de ir a las acciones, vamos primero a los resultados de esta encuesta? ¿Qué es lo que principalmente percibe la gente de la contaminación que estamos viviendo hoy mismo en la tarde acá en Temuco y Padre Las Casas? Mira, grosso modo podemos decir que digamos, en los últimos años se ha trabajado bastante, yo creo que bastante bien, a partir especialmente de los instrumentos que nos dotan los planes de descontaminación atmosférica, de los cuales Temuco y Padre Las Casas somos ciudades pioneras, son las primeras ciudades después de Santiago que se empezaron a aplicar en campañas informativas. Y por ejemplo, cuando les preguntamos a la población si creen que su ciudad está contaminada, prácticamente 3 de cada 4 personas diría que la contaminación, o sea, que la calidad del aire en su ciudad es mala o muy mala, ¿sí? Sin embargo, y esto es interesante, cuando uno ya baja a nivel de barrio o baja a nivel de hogar, esos porcentajes disminuyen mucho. Las personas creen que la ciudad está contaminada, pero que su barrio no está tan mal y que su casa tampoco está tan malo. De hecho, la mayoría de personas creen que su casa está bien, y que la calidad del aire en su casa es buena, ¿sí? Que, de hecho, que están como una burbuja. Y eso es interesante porque hay muchos estudios que nos dicen que dentro del hogar tenemos bastante contaminación intradomiciliaria también, contaminación del aire. Los niveles de partículas son altos, incluso los estudios más robustos que se hicieron el año pasado, se publicaron el año pasado en Temuco, nos dicen que prácticamente los niveles de contaminación en la casa pueden llegar a ser muy parecidos a los que hay fuera. Con lo cual tenemos un problema, porque si la gente no sabe o no percibe que dentro de su casa también hay contaminación, eso la lleva a protegerse menos o la lleva a no quererse implicar, por ejemplo, a la hora del recambio o de otras acciones que pueden hacer o bien para protegerse o bien también para controlar el problema, ¿no? ¿Qué es lo que responde la gente en la encuesta principalmente que más te haya llamado la atención o a esta investigación? Otra de las cosas que creo que es interesante es también cómo las personas vinculan la contaminación a los riesgos en la salud, ¿sí? Cuando les preguntas también en general si creen que es peligroso, todo el mundo te dirá que sí. Pero la mayoría de personas lo relacionan con enfermedades respiratorias, que es más o menos lo más elemental, claro, lo que todo el mundo sabe, puede ver, pero menos gente lo vincula a enfermedades como un cáncer, que son más severas, y tenemos mucha información que dice que algunos tipos de cáncer se pueden desarrollar también a causa de la contaminación atmosférica en las ciudades, o por ejemplo con problemas cardiovasculares, con infartos. Hay estudios, de hecho, de esta propia casa que nos muestran correlaciones muy altas, por ejemplo, en las entradas a hospitales por problemas de infarto y contaminación. A la que aumenta la contaminación, aumentan las entradas automáticamente
digamos, de personas que sufren infartos, por ejemplo, ¿no? Y hay muy poca gente digamos, que lo asocia a eso. De hecho, traía el porcentaje por aquí, pero es realmente bajo, llega básicamente a un 16% de la población. Por tanto, ahí hay un trabajo también que se puede hacer de concienciación a la población y, digamos, algo hacia lo que hay que apuntar. Digamos, yo creo que hay que apuntar claramente hacia el tema de la concienciación de la población sobre el problema de la contaminación o la mala calidad del aire dentro de su hogar, y además también podemos avanzar explicándoles que hay una conexión clara no solo con enfermedades de tipo respiratorio, de tendré un catarro, digamos, o una alergia, etcétera, sino con enfermedades un poquito más severas, digamos. Más complejas. Entonces ahí hay harto que hacer, yo creo, ¿no? Tú señalabas en esta investigación que también hay antecedentes que la contaminación, que la polución también afecta a la salud mental de las personas. Sí. Algo que a lo mejor perceptiblemente no es tan sí, de hecho, notorio para la gente. Cada vez se está trabajando más a nivel internacional sobre cómo la contaminación atmosférica en las ciudades está, digamos, impactando en diferentes problemas de salud en la población. Como decía, hay algunos que parecen muy evidentes, como son las enfermedades respiratorias, pero hay otros que aparentemente no tanto. Entonces, hace muy poquito, creo que hace un par de meses, salió un artículo, esto no es un estudio mío, sino que es un estudio, digamos, internacional, un trabajo hecho en Irlanda, en el cual trabajaban con gemelos para controlar el tema genético también, y los seguían durante años en un estudio longitudinal, y veían que había una correlación importante entre la contaminación atmosférica y los casos de esquizofrenia, por ejemplo, en edad juvenil. Por tanto, hay problemas de salud bien graves, de los cuales sabemos poquito, y de hecho estamos descubriéndolo últimamente, digamos, ¿no? Uno de los problemas también que tenemos aquí en el sur de Chile es que todavía no tenemos estudios longitudinales de ese tipo de salud capaces de explicarnos un poquito realmente cuáles son las consecuencias. Tenemos estudios de cómo más o menos la reacción que hay entre la contaminación y problemas inmediatos, como pueden ser entrar en el hospital para alguna cosa, pero no tanto con enfermedades que se desarrollan, digamos, a largo plazo. Entonces ahí hay también harto que trabajar desde el punto de vista de la epidemiología en este caso. Ajá. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que más se ha trabajado acá en la región de la Araucanía? ¿Qué tipo de información? Porque la encuesta igual señala que entendemos que la calidad del aire es mala y muy mala. Eso es un avance, digamos, de cuando partieron estos planes, digamos, piloto acá en la región de la Araucanía, hace una década más o menos. Sí. Pero ahora tenemos que conocer más aún. Sí, desde el punto de vista de las campañas informativas, como te explicaba, creo que hay estos dos grandes brechas, digamos, que tenemos que seguir trabajando. Y otro de los temas que creo que es importante es el poder implicar un poquito en la población de una manera menos pasiva, digamos, en lo que es el monitoreo de la información. Yo creo que es cuando las personas somos capaces de participar en la medición de la contaminación, digamos, somos también capaces de entender más el problema al cual nos estamos enfrentando. Por ejemplo, dentro del estudio que hicimos este año, hicimos un pequeño estudio piloto con sensores de contaminación intradomiciliaria. Fuimos a 15 hogares y también en colaboración con el Departamento de Ingeniería Electrónica construimos un sensor muy sencillo a partir de Arduino, digamos, y tecnologías muy simples, que de hecho se podría incluso hacer en un liceo. Y, digamos, ese sensor lo que permitía a los residentes era poder interactuar con esa información y saber al momento cuán contaminada estaba su hogar. Incluso cuando uno prendía la estufa, pues veía que, por ejemplo, estaban subiendo esos niveles de contaminación, o en un día de restricción
resulta que la gente prendía igual y mi casa también está contaminada porque tenemos un nivel de infiltración también alto. Entonces había toda una serie de información que la gente fue, digamos, averiguando gracias a ese sensor, por ejemplo. Yo creo que se podría trabajar mucho más en estrategias que hicieran participar a la población de ese monitoreo, estrategias más comunitarias de alguna manera, y en ese sentido podríamos avanzar en temas de comunicación. Pero además tenemos problemas estructurales, es decir, como decía antes, la información es una condición necesaria, pero a veces no suficiente para que la gente actúe. Incluso a veces teniendo la mejor información no somos capaces de actuar porque tenemos una serie de barreras que nos impiden actuar. Te pondré un ejemplo, digamos, personal. Yo cuando estaba en España reciclaba todo lo que tenía en la casa. Y cuando llegué aquí, pues resulta que, digamos, solo tengo cerquita para, digamos, el lugar para reciclar botellas de vidrio, ahora de plástico y poca cosa más. Así que para poder reciclar tengo que juntarlo todo, ponerlo en el auto, hacerme un par de kilómetros o 3, llevarlo al uno de los o 2 puntos donde digamos, hacerlo aquí. Así que soy mucho menos juicioso y sistemático, digamos, de lo que era antes. Mi información es la misma, mi nivel de información y de conciencia es el mismo, pero han surgido una serie de barreras que me impiden de alguna manera actuar. Con la contaminación en esta ciudad pasa lo mismo. Si a una persona le dices, bueno, te cambio tu estufa a leña y te traigo una estufa a pellet, pero resulta que la casa no está bien aislada y me cuesta mucha plata tener que calentar o poder llegar a un nivel de temperatura de confort adecuado, que digamos que la OMS dice que son 21 grados en el living, 18 en el resto de la casa. Si no consigo llegar a esa temperatura, o tengo que poner mucho dinero para eso. Si además no puedo secar la ropa, porque no tengo plata para comprarme una secadora y yo secaba la ropa con eso. Si hay toda una serie de acciones o de prácticas que se rompen con esa nueva tecnología que introduces en el hogar, eso va a hacer que la gente, incluso teniendo la información, sea reticente al cambio. Por tanto, aquí hace falta también, de alguna manera, yo creo que básicamente poner más recursos para poder, digamos, ser más eficientes en las políticas que se están llevando a cabo, ¿no? Y hacer una sincronía también de las políticas públicas, porque y no es una crítica, pero es súper bueno que existan parques, lugares para hacer deporte, muchas ciclovías. Tenemos ahora un desarrollo importante de ciclovías en la ciudad de Temuco, pero en horarios, digamos, que son, digamos, de más contaminación o de mayor contaminación, porque en días fríos, digamos, está contaminado las 24 horas. Sí. El estudio, de acuerdo a lo que tú mismo señalabas, no implica, digamos, que la gente entienda que tiene que usar mascarilla, digamos, como para poder hacer un esfuerzo físico mayor en un escenario con esa cantidad de humo. Sí, eso es bien interesante. De hecho, hace unos meses viajé a Japón para un congreso y ya en el avión había un montón de gente con mascarilla. Yo pensé, los problemas que tienen ahí son irrisorios al lado de los que tenemos en Temuco, y en Temuco no se ve a casi nadie con mascarilla. De hecho, en la encuesta hicimos esa pregunta y solo un 5% de la población decía que utilizaba mascarilla. Y a veces cuando hemos hecho entrevistas cualitativas hemos visto que, por ejemplo, a una persona que estaba embarazada y decía, no, es que cuando me pongo la mascarilla me preguntan si estoy bien, si tal. Es decir, incluso hay una cuestión de estigmatización. Cuando uno se pone la mascarilla parecería que estuviéramos enfermos, digamos, ¿no? Por tanto, digamos, ahí hay un problema también con ese tema, y se podría también trabajar en campañas de educación, digamos, sobre esa importancia. Deberíamos usarla todos, incluso yo, que tampoco es que la use todos los días, pero deberíamos usarlo todos, sobre todo cuando salimos afuera en periodos de restricción. Sí, mientras esté así sería importante. Bueno, y otro de los problemas que tenemos es que muchas veces la comunicación a veces es, y eso lo vimos también en el estudio, es, bueno, pues que es en casa, pero si en casa también tenemos contaminación, al final tenemos un problema grave. Por tanto, lo que hay que ir de alguna manera es a tratar de mitigar ese problema de la contaminación. Y para eso hacen falta también
tratar de darle un empuje más a las políticas que ya se están llevando a cabo, que realmente se están haciendo muchas cosas. Digamos, los planes de descontaminación tienen los programas de recambio, tienen también subsidios para la mejora de las viviendas. Tenemos el tema también de las restricciones, que tenemos también el tema campañas informativas de la certificación de la calidad de la leña, y tenemos campañas para mejorar la calidad de la leña. Pero hay, como decías tú, a veces un problema de sincronía entre las tal. Hay también a veces directamente una falta de recursos que no acaban de llegar. Por ejemplo, los programas de recambio, hasta ahora aproximadamente, si los datos oficiales no me fallan, pueden cambiar un poquito, pero se han producido unos 6.500 recambios dentro del contexto de los PDA, de los planes de descontaminación ambiental, pero la meta es 27.000 para el 2020. Solo hemos hecho un 24%. Falta mucho más todavía. Los subsidios son muy caros. Además, a veces se requiere un copago que la gente a veces no puede llegar. Existen a veces algunos problemas burocráticos porque la gente tiene que tener, pues, todos los papeles en regla, por ejemplo, para poder acceder al subsidio para el aislamiento térmico, por ejemplo, de la vivienda, y muchas veces eso no está al día. Es decir, existe una serie a veces de problemas de coordinación y de otro tipo que hacen que a veces las políticas no sean tan eficientes como a todos nos gustaría y que vayamos un poco lentos, aunque ha habido mejoras. Si uno ve, por ejemplo, los datos de contaminación de PM10, que son las partículas que son un poquito más gruesas, en esas hemos disminuido, pero las de PM2.5, que son las más peligrosas, seguimos un poco mal, bueno, bastante mal, de hecho. Entonces, ¿seguimos igual o peor? Seguimos igual, prácticamente. O sea, pero eso ya era malo. La mejora en eso no se ha visto mucho, sí. Sí en PM10, que también son las partículas un poquito más gruesas, pero no en PM2.5. Y, por ejemplo, el año pasado hubieron 182 episodios críticos en Temuco y Padre de las Casas. Es muchísimo, son muchos días al año que estamos por encima de la norma, digamos, ¿no? Y por tanto eso nos va a llegar problemas de salud pública seguro, digamos, ¿no? Y otros problemas sociales. Por ejemplo, hay algunos estudios que dicen que las notas matemáticas de los niños que están en escuelas cerca de lugares donde están contaminados, no están hechos estos en el sur de Chile, sino en China en este caso, sacan peores notas o tienen también otro tipo de problemas, digamos, ¿no? Podría ser que estuviera sucediendo lo mismo aquí, aunque no tenemos datos todavía para corroborar esa información, pero se pueden dar también otra serie de problemas sociales por la culpa de la contaminación, ¿no? En realidad nos queda harto para avanzar, sobre todo en investigación, para ir abordando de una manera más certera, digamos, apuntando a lo que es nuestra realidad. Sin embargo, los datos del mundo también nos sirven. Hay, a tu juicio, ¿qué prevenciones en países, digamos, que ya han avanzado un poco más en este tema, que han resultado, digamos, más exitosas y que podrían servir, digamos, acá en la Araucanía? A tu juicio, digamos, que lo has investigado. Claro. La verdad es que es difícil a veces aplicar modelos de otros lugares a realidades tan particulares como la nuestra. Y cuando digo realidades particulares, sobre todo me refiero al tema que hablábamos antes, que en el fondo la estufa leña, para según qué tipo de hogar, es un artefacto multipropósito, digamos, ¿no?, que nos permite hacer muchas cosas, y por tanto lo que es la sustitución de eso tiene también otra serie de problemas sociales asociados a eso, ¿sí? A nivel internacional, en lo que es percepción, sí que se ha demostrado, como te decía antes, que es muy interesante el poder utilizar, el poder hacer participar a la población en la medición. Entonces hay muchos trabajos que van desde la perspectiva de la citizen science o de la participatory sensing, donde esas personas, gracias a las nuevas tecnologías también, pueden digamos, conocer mejor el problema que tienen, pueden saber cuán contaminado está su barrio, por ejemplo, si tienen que salir a correr o no, etc. En este sentido, por ejemplo,
Hay un estudio que es emblemático ya en la UFRO, que es el Smart City Temuco, digamos, Sí, en el claro. cual estamos participando. También donde se va a trabajar en eso, en una aplicación que el año que viene van a poder tener todos los residentes de Temuco y en los cuales van a poder monitorear también la contaminación que hay en su barrio, ver si hay diferencias con otros barrios, ver si tienen que salir a correr o no. Es decir, eso puede ser, y eso con su teléfono móvil. Entonces puede ser un avance bien interesante. Pero como te decía antes, realmente en nuestro caso necesitamos también políticas estructurales. Cuando yo era pequeñito, yo vivía en Lleida y en mi casa teníamos una estufa, de hecho era una caldera que daba energía a toda la casa y era a carbón. Y vivía en un departamento y todos los del departamento teníamos la misma estufa, la carbonera. Aquello, si uno lo piensa bien, era un desastre. Se sustituyó por el gas. Y bueno, costó seguramente dinero, una inversión importante, pero se pudo llevar a cabo, digamos, ¿no? Tenemos en nuestro país el caso de Punta Arenas, en los cuales hay una subvención, por ejemplo, al gas, y no tienen ese problema, y es una ciudad con características muy parecidas a Coyhaique o a Temuco o a ciudades de ese estilo. Por tanto, hace falta realmente que al lado de las campañas de sensibilización tengamos también recursos y se invierta realmente en poder solucionar ese problema, podamos ayudar a la gente a que dé ese paso, digamos, ¿no? Oye, algunos de los resultados del estudio indican que el 72% de la población evita salir de la casa o declara que evita salir de la casa en días de contaminación, y quiero retomar el tema que señalabas tú de la contaminación intradomiciliaria. Es muy bajo la cantidad de personas que sabe, solamente un 16% se imagina, digamos, que adentro también está contaminado. Sí. Como te decía antes, y de hecho uno de los mensajes de la administración y una de las conductas de protección clásicas, no es que sea un problema de esta administración, sino que digamos, todos los gobiernos, cuando hay un caso de contaminación y digamos, tenemos el monitoreo de la contaminación es fuera, digamos, ¿no? Está en las estaciones de monitoreo, y cuando hay contaminación dicen mejor no salgan de su casa, ¿sí? Entonces, digamos, la gente responde también a esa cuestión quedándose en la casa. Pero, como te decía antes, tenemos casos, de hecho, muchos hogares sabemos en los cuales la contaminación intradomiciliaria está siendo un problema. Además, hay que tener en cuenta que prácticamente el 70% de nuestro día lo pasamos en lugares indoor, lo pasamos o bien en la casa o en lugares de trabajo. Sí, claro. Y si esos lugares están también contaminados, estamos expuestos mucho rato a partículas y estamos expuestos mucho tiempo a contaminación, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un problema grave. Cuando trabajábamos el año pasado en ese estudio piloto con sensores en el hogar, recuerdo muy bien el caso de una familia que me dijo, oye, realmente lo que me genera esto ahora es angustia, porque yo antes, cuando estaba mal, tengo mi hijo pequeño que es asmático, que me han dicho que es por el problema de la contaminación, y yo lo dejaba en casa, pero justo tengo una estufa de leña en la casa, y ahora si lo dejo en la casa lo estoy exponiendo de igual al mismo problema, estoy viendo que igual hay partículas en la casa, ¿no? Por tanto, realmente la sensación que te queda a veces es que estamos un poco atrapados, ¿sí? Y que tenemos que tratar de salir de esta trampa cuanto antes mejor. No solo en Temuco, sino eso sucede igual en Coyhaique, sucede en Osorno, etc., ¿no? Sabemos que, según la OMS, por ejemplo, la ciudad más contaminada de América Latina es Coyhaique. Ya lleva dos temporadas, digamos, 2 estudios seguidos de la OMS donde pasa eso. Coyhaique, cuando tú vas en verano, es una ciudad bucólica y hermosa, pero en invierno tiene un problema severo, digamos, de contaminación también, como el que tenemos aquí, digamos, ¿no? De hecho, entre las 20 ciudades más contaminadas de América Latina, 6 son chilenas, y las 6 son ciudades que sufren, o 5 de ellas, perdón, son ciudades del sur de Chile. Por tanto, estamos bastante mal en este sentido. Estamos ya cerrando este capítulo del Café. Alex Bozo, te voy a dejar los últimos minutos para que le abres a la gente la
un mensaje, digamos, que pueda llegar a quienes te están mirando, sobre todo los que vivimos en las ciudades contaminadas de las cuales estamos hablando en este capítulo del café. No, yo básicamente lo que quería, primero de todo, es agradeceros la oportunidad de poder comentar los resultados de la investigación, que no muchas veces tenemos la oportunidad de transmitirlos. Que si alguien está interesado también en conocer más detalles de la investigación, pueden ponerse en contacto con nosotros. Estaremos encantados también de poder devolver eso. Y en cuanto al mensaje que me gustaría trasladar, primero es de no culpabilización de la población. Claro. O sea, es entendible que cuando alguien tiene que elegir entre pasar frío y tener la casa húmeda o no contaminar, digamos, muchas veces optes por continuar con tu estufa a leña. Pero también es importante saber de que debemos cambiar, de que tenemos que ir hacia un escenario de más sostenibilidad, y por tanto es interesante que nos demos cuenta de que además ese problema puede afectarnos a nuestra salud y a la salud de nuestros hijos y de nuestros familiares, y que con el cambio, digamos, implicándonos un poco en estas cuestiones, lo podemos conseguir. Excelente capítulo de mucho interés, me imagino, para todos quienes nos están viendo. Solamente señalar que en el núcleo de Ciencias Sociales acá de la Universidad de la Frontera, autoridades, las personas que quieran conocer este estudio con mayor detalle, va a estar disponible, es muy interesante. Y además señalar que estamos cerrando este capítulo, pero antes de eso quiero dejarte invitado para una próxima oportunidad que podamos ir detallando más respecto de cómo va a operar en lo que es el Smart City, digamos, esta aplicación que posiblemente podamos tener el próximo año, ya todo en nuestro teléfono, que es una tremenda innovación para la región de la Araucanía o el sur de Chile, y que de todas maneras nos va a servir a todos, porque lo que nos falta un poquito es pasar a la acción, en el fondo. Así que muchas gracias por acompañarnos en este capítulo del Café. Gracias, Alex Bozo, por estar en Ufrovisión. No se olvide las noticias a las 21:30 horas por el canal, por supuesto, de la Universidad de la Frontera. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias a ustedes.